sobre eso es que no ha habido acuerdo, porque de hecho hoy hay senderos que, entre otras cosas, en los últimos años en Bogotá, y no digo en los últimos 4, sino en los últimos 10 o 20, yo no sé, se han ido mejorando de una forma muy considerable, y la gente hoy camina por esos senderos, además en forma muy ordenada, pidiendo turnos, inscribiéndose en la página inscribiéndose en la página de la alcaldía, que si se hacen bien, se pueden hacer, estamos de acuerdo. Claro que hay que hacerlos bien. Claro, pero digamos, volvamos, si usted me permite, director, a la discusión de hoy, que señor, es una urgencia, una emergencia. La verdad es que estos incendios se repiten en Bogotá prácticamente todos los años durante esta época. Probablemente en este año, con el fenómeno del Niño, sean un poco más intensos, pero se repiten prácticamente todos los años. Yo recuerdo que, siendo secretario de gobierno hace ya 25 años, me tocó prácticamente todos los meses de enero enfrentar y atender emergencias parecidas a las que estamos enfrentando hoy. Y por eso, permítame decir que conozco perfectamente y reconozco y agradezco enormemente el esfuerzo que están haciendo ese montón de personas que están dedicadas desde ayer a tratar de apagar ese incendio. En Bogotá hay una capacidad enorme que le sirve, entre otras cosas, a muchas otras ciudades de Colombia. Cuando otras ciudades de Colombia enfrentan emergencias parecidas, los bomberos de Bogotá y las unidades de emergencia de Bogotá los apoyan. Así que lo único que tenemos que hacer, además yo soy muy vecino del incendio, realmente estoy, pues no digo muy cerca, porque la montaña es alta y está relativamente lejos, pero yo estoy encima de la avenida Circunvalar, en la calle 60, y esto es en la calle 64. Entonces estoy realmente muy cerca, y ahí puedo ver el enorme esfuerzo que se está haciendo para atender esa emergencia, y lo único que tenemos que hacer los ciudadanos, y mucho más los vecinos, es cooperar absolutamente sin condición para enfrentar esta emergencia. Hay muchas brigadas de vecinos, afortunadamente, trabajando allí en las montañas orientales de Bogotá. Señor Don Aurelio, buenos días. Buenos días, Néstor. Yo sí soy conservacionista, póngame radical si quiere. Bogotá tiene una estructura ecológica: cerros orientales, humedales de Río Bogotá y Reserva Banderas. Pero yo también soy conservacionista, yo creo que hay que proteger el medio ambiente. Aurelio, ¿quién dijo que no se pueden hacer cosas bien hechas, amables, amigables con el medio ambiente? El cuentico del sendero es como esas cosas que uno sabe cómo comienzan, pero no dónde terminan. No, subamos más para arriba la frontera para el Peñalosa. No, eso es historia pasada, ¿no? Yo por el doctor Enrique guardo muchísimo aprecio, pero le quiero decir que no me vaya a apreciar tanto como aprecia Peñalosa usted, ¿o yo? De pronto lo sobrepasa. Pero mire, Néstor, es que usted comienza que el sendero, entonces pues el concejal genial dice, pero si ya tenemos un sendero, podemos subir el pot un poco más arriba y la cota no sé qué. Y aquí podemos hacer esto, y como va tanta gente, ¿por qué no ponemos los restaurantes turísticos para que los senderistas puedan tomar agua? Bueno, y también poderse tomar su almuerzo, y eso termina horadando. Yo soy conservacionista en esto. Usted comienza esos tipos de cosas y no se sabe cómo terminan. Ahora, ¿con qué intenciones lo haría el doctor Peñalosa? Me acuerdo que tratando de recorrer ese sendero, ¿usted se acuerda que se despeñó por allá? Esos 2 metros se fueron como 50 metros abajo, tratando de hacer eso. Bueno, eso fue un aviso de que eso tampoco es tan fácil de que hagamos un sendero. Voy a preguntarle, Felipe, a los oyentes, para vincularlos, que me cuenten si están de acuerdo eventualmente con un sendero peatonal. Un sendero, por supuesto, bien hecho, no a las patadas en esas montañas orientales que se están quemando esta mañana. ¿Por qué los países desarrollados pueden hacer este tipo de cosas protegiendo el medio ambiente? Mire, Yellowstone en California. Sí, así es, en el norte. Los Everglades en Florida. Sí, señor. Uno de los parques más grandes del mundo dentro de una ciudad, que es el Stanley Park en Vancouver. El de Vancouver es hermoso. Y en Australia hermoso, también hay entre otras cosas, pasarelas impresionantes. Esa cosa y no lo va a tomar personal, Aurelio, pues porque no es, ¿no? Que conservacionista y no sé qué. No, es que las cosas hay que hacerlas bien hechas, Néstor.
Pero por esas razones, ese prurito medioambientalista, pues, ¿qué es más grave para un cerro? ¿Un sendero ecológicamente amigable o que se queme todos los años? Pero Felipe, hay que ser ambientalista, digamos, estamos de acuerdo en que es una obligación proteger pero es que el medio ambiente. No podemos seguir no haciendo las cosas porque entonces que los humedales, entonces los señores de la ANLA frenan una obra que es fundamental para los bogotanos, que es el tema de la ampliación de la autopista. No, que porque no sé qué. Perdón. Felipe, pero limito la pregunta. Hay mil maneras de hacer las cosas bien hechas. Déjeme limitar la pregunta si están de acuerdo con el sendero, ahora que estamos con el incendio en los cerros orientales, con un sendero, entre otras cosas, que me parece permitiría recorrer, cuidar esos cerros orientales, verlos, valorarlos. Además, el privilegio de poder usted subir a hacer senderismo en los cerros orientales de Bogotá. Los cerros orientales eso trae seguridad. Son un bello... Eso trae lo que estaba explicando el alcalde Galán, que es la posibilidad de tener agua cerca. Eso trae una cantidad de ventajas si se hace bien hecho. Ahora, si se hace a los coñazos... En los cerros de Bogotá ya se hace senderismo. Hay varios senderos, insisto, además pero no organizados, para hacerlo mejor, pero desorganizados, bien conservados, y más seguro. Hay unas trochitas, son divinamente administrados por la empresa de acueducto. Hay el sendero de la Vieja, pero no están conectados. Hay unas trochitas que son muy peligrosas, allá se ha caído gente. No, estoy hablando de hacer unos senderos. Bueno, pero además atracan a la gente, no hay seguridad, lamentablemente en algunas de ellas, y se presentan robos, entonces ahí está la discusión. Bueno, ¿cómo se debe hacer eso? Padre, ¿a usted le gustaría ver un sendero, recorrer los cerros orientales de Bogotá? Porque de momento los vemos, los apreciamos, los valoramos de lejos. Sí. Un sendero permitiría valorarlo, apreciarlo. Néstor, usted que ha estado... Sí, pero con todas las medidas de conservación. Sí, señor. Sí, con todas las medidas de conservación. Usted que ha estado en Washington, donde yo tuve padre, el privilegio de vivir unos años. Sí. Tienen un parque bellísimo, que es el Rock Creek, pero bellísimo. Es decir, es la mitad de la ciudad. Hay unos senderos maravillosamente bien hechos, Néstor. Sí. La gente sale a su parque, disfruta su parque. No, padre, es que a mí me da miedo, cuando hacen el dualismo ese entre senderos o ambientalismo. Ese lo está haciendo usted. No, pero varios lo han hecho aquí. Aurelio lo dijo cuando dijo, soy conservacionista al extremo. Está diciendo que no. Es decir, yo creo que debe haber un camino intermedio, y el camino intermedio es que ojalá tengan esos senderos cuidando el medio ambiente, porque ciertamente si no se puede acabar, el ecosistema no se puede dañar. Pues padre, es que no estoy hablando de dinamitar los cerros orientales y construir un sendero que me imagino que tiene un límite. Estoy de acuerdo. Entonces, si es así, sí. María Consuelo, ¿cuánto tenía de ancho ese sendero? 2 metros máximo. O sea, donde quepan 2 personas cogidas de la mano, ese es el criterio. Okay. Pero además esos senderos ya existen en parques colombianos, existen en el Tayrona, existen en Chingaza. Las trochitas que hay hoy son caminitos de 50 centímetros, mal hechos. Necesitamos que sea seguro, que las personas puedan caminar, que personas mayores puedan caminar, que una mamá con un coche eventualmente pueda pasar por ahí, que una persona en una silla de ruedas pueda disfrutar de ese parque hermoso que tiene Bogotá de manera natural. Eso lo que pasa es que requiere de concreto y claramente eso afecta son pasarelas negativamente en madera, la zona, como las que tienen los parques de Chingaza, del Tayrona, de los Flamingos. Si fuera en madera no habría discusión. La discusión es el tipo de intervención, insisto, y me parece que es... Bueno, les pregunto a todos, la cuenta Blue Radio, ¿cómo cuenta Néstor Morales? Para quienes ¿se acuerda la Ciénaga Mallorquín en Barranquilla? Sí. Cómo está hecha con madera, hay un sendero y todo. Uno puede acercarse a eso. Si es que si las cas se hacen bien hechas, es un caminito. Pues hay que aprovecharlas. Ahora, si le vamos a meter a los cerros orientales, pues no sé cuántas toneladas de cemento y no sé qué, pues pero el proyecto que presentó el alcalde Peñalosa no incluía, como dice Felipe, era en madera de cemento, era en madera con una parte cortafuegos, con acceso a agua, seguridad, etcétera. Entonces tumbamos las montañas orientales de Bogotá. No se trata de tumbar las montañas. Cortafuegos quiere decir cemento. No.
No, cortafuegos es una parte sin vegetación. No, Héctor, eso no es cierto. Obviamente la madera no es... Obviamente es una parte sin vegetación para que el incendio no se extienda. Eso no es cierto, Héctor. No, rectifique que eso no es cierto. No diga mentiras usted, que eso no es cierto. Ese tipo de cosas no necesariamente protegen nada. Felipe ha puesto un montón de ejemplos de Canadá y de los Estados Unidos, y basta recordar... Señor, se me cortó. Digo que basta recordar que en octubre del año pasado se produjeron los incendios más grandes que ha tenido el estado de California a lo largo de su historia. Más de 130,000 hectáreas se afectaron el año pasado con incendios forestales en las zonas en las que Felipe ha mencionado de ejemplo. Eso pues realmente no es ninguna solución, ni el incendio se produjo hoy porque no se hizo el sendero de las mariposas, ni mucho menos. Por eso yo traje el ejemplo de que hace 25 años a mí me tocó durante 3 eneros seguidos atender incendios forestales. Pero no estoy tergiversando. 130,000 hectáreas en California. No va a haber más incendios. Lo que hemos dicho es que es probable que sean más fácilmente controlables. Y ayuda a atenderlos y a prevenirlos, sí, exactamente. Claro. Y Néstor, en Bogotá hay una organización, un grupo de personas que se llama Amigos de la Montaña. Son personas que organizan estas caminatas en los senderos de los cerros orientales, especialmente en la Quebrada La Vieja, que es donde se está viviendo este incendio. Y ellos hacen una gran labor de organizar esas caminatas, de prevenir que la gente, por ejemplo, deje vidrios o deje basura, etcétera, que pueda iniciar un incendio. El gobierno distrital permanentemente trabaja y tiene una conversación constante con Amigos de la Montaña para cuidar esos senderos. Y si se hace de manera más organizada, con un sendero que se pueda controlar por parte del distrito, con caminos establecidos, no por donde la gente quiera tomar camino, puede ser muy importante para poder cuidar los cerros orientales. Yo creo que esta organización de Amigos de la Montaña conoce bien el tema, conoce bien los cerros, sabe cómo cuidarlos, y son las personas que más disfrutan de la montaña, organizando, invitando más gente, pero por turnos, con número máximo de personas que están en los cerros orientales en cada turno. Y eso es importante porque son personas que conocen muy bien los cerros y lo que pasa allí y lo que origina estos incendios. Lo que pasa es que el tema, Felipe, del ambientalismo crea unas sensibilidades. Péguese una pasada por las redes sociales en este momento y verá las muchas sensibilidades que están aflorando apenas usted pregunta. Tal vez prefiero estar aquí concentrado. Bueno, sí, blanco y negro es terrible. La idea está ahí para quienes quieran opinar sobre la posibilidad. Yo creo que el cerro está ardiendo, Felipe. Es decir, Stanley Park en Vancouver es uno de los parques más grandes de Norteamérica. Así es. Para poder ir de la ciudad de Vancouver, Downtown Vancouver, del centro de Vancouver, a North Vancouver, tuvieron que hacer una carretera por la mitad del parque, porque no tenían más cómo conectar North Vancouver con la ciudad. Sí. ¿Viera usted la belleza que lograron hacer? No, y tiene usted razón también en otras ciudades, en Washington, Rock Creek Park. En Washington las principales avenidas pasan por el Rock Creek. De acuerdo, todos, y tiene Paola, usted también para montar en bicicleta, con cemento, y es hermoso. Peatonal? Sí, yo no le veo ningún problema realmente, además porque puede ser beneficioso para los ciudadanos como tal, que debería ser nuestra principal preocupación, que la gente pueda salir. Tienen un escenario natural bellísimo, ¿por qué no aprovecharlo? Pero mire que me quedo pensando y me acordé de una cosita, hablando ahorita de incendios en California y cómo los apagaban. ¿Sabe qué hacían? Recogían a los reclusos de las cárceles y los llevaban a apagar incendios. Claro, obra de mano barata. Pero, mano de obra barata, pero de todas maneras es una buena alternativa, porque a veces los helicópteros no son suficientes. Que Paola propone, están trabajando los bomberos, está trabajando el ejército, llevar a los presos, desde ayer llevar a los presos a un sendero sería ideas sobre atractivo. Incendios, sobre los cerros orientales, los bellísimos cerros tutelares en Bogotá, Álvaro. Sería tan atractivo un sendero, imagínese rodear todo Bogotá mirando la vista en semejantes cerros tan lindos. Yo creo que sería tan atractivo que tendría un flujo enorme, se volvería un atractivo turístico y los bogotanos iríamos mucho. Esa es mi única preocupación, que sea tan atractivo, tan maravilloso, que lleguen hordas de gente que sean demasiado difíciles de manejar para el cerro.
Y por eso habría que medir la capacidad de carga. Yo estoy de acuerdo con usted, Álvaro. Sería el principal, cuando se hizo una encuesta de cuál era el principal atractivo de Bogotá, sin duda, aproximadamente el 65% de la gente dijo que los cerros orientales. Sabe que yo cuando salgo de Bogotá, lo único que me hace falta son las montañas. Los cerros, así es. Pero eso es pura tara, puro síndrome de bogotano. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Andrés, ¿usted quiere votar también? Sí, claro, y yo sí estoy de acuerdo, Néstor, porque el argumento de Aurelio es que no lo hagamos porque no somos capaces de hacerlo bien. Entonces, conclusión, no hagamos nada porque somos absolutamente incapaces de hacer nada bien. Yo no creo en ese argumento, entonces yo creo que sí se puede hacer y se puede hacer bien. Escucho opiniones. Bueno, pero el juicio histórico. Escucho opiniones a favor y en contra de un eventual sendero. Sí, solamente hablando del tema, porque desafortunadamente. Reitero las en contra. Señor, a ver, la última. Reitero las en contra. Sí, la última también la dijo Álvaro. Y yo me uno a la de Álvaro. Puede ser tan exitoso que terminemos acabando con un elemento estructural pero Aurelio, no hagamos cosas porque de pronto tenemos éxito. Esa sí no la había conocido yo. No, pero es que es así. Es que por eso ya le insistí. Comenzamos con un senderito, qué bonito el sendero, todos vamos a mirar, y después los restaurantes, y después pongamos las edificaciones, no, porque fíjese que con el sendero no pasó nada. Esa es la verdad de lo que tiene esto. Pero eso ahora, no le parece, Aurelio, se puede hacer demasiado parroquial pensar que una cosa la limitamos desde el comienzo, solamente un sendero, sin restaurantes, sin edificios, sin hotel al lado. Conozco parques naturales en Estados Unidos, también he estado allá, y muchos de ellos, yo diría la mayoría, no hacen parte de estructuras ambientales de ciudades. Es decir, las ciudades no respiran por ellos. Sí, son parques naturales. Cuando usted va de San Francisco a Los Ángeles, está toda la cadena de parques naturales de esa zona occidental de los Estados Unidos. Pero eso no hace parte de la estructura ambiental de la ciudad. Es que estamos hablando de la respiración de la gente. Estamos hablando del oxígeno para poder vivir. Aurelio, de eso es que estamos hablando. Y ese oxígeno debe ser lo más preservado posible. Muy bien. Bueno, quedan las opiniones. Aquí estoy recibiendo opiniones. Recibo regaños también, atiendo regaños esta mañana. 7:18 en Mañanas Blue. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Los reportes que está entregando el alcalde Carlos Fernando Galán, incendios desatados, la verdad, en todo el país por la ola de calor, por las altas temperaturas, pero también por cierto nivel de irresponsabilidad social. Va la gente, deja chispas, quema basura, hace paseos de olla que los están prohibiendo y quedan las bases para que se esparzan las llamas. Emergencias por prácticamente todo el país. En Cundinamarca apagaron ya 9 de 10 incendios. Queda el de Zipaquirá. Se controlaron las llamas en Tocaima, en Chía, en Soacha, en Santander. Están controlados afortunadamente después de la gravedad de los incendios del fin de semana. Todos, inclusive el de Girón, que fue el más grave. Y apagaron ya el incendio en Cartagena. El de Cali, en el centro, en Cristo Rey, que estuvo anoche muy fuerte, también ya fue controlado. Insiste esta mañana la Aeronáutica Civil que producto de estos incendios, por el humo que provocan y por la prioridad que le dan a los helicópteros que llevan el agua para despegar, pueden provocar retrasos en la operación aérea. La otra consecuencia del fenómeno del Niño son los ríos secos, por eso empezaron racionamientos de agua en varias regiones del país. En Boyacá declararon alerta y calamidad pública por la poca agua que tienen los acueductos. Los ríos se están secando, los embalses se están bajando. Ya tenemos reporte sobre ello. Hay 6 municipios de Antioquia que reportan esta mañana escasez, y en Guatapé, que es el embalse, empezó el corte de agua ya en las noches.
el gobierno decide flexibilizar los requisitos para ser director del INVIMA, eliminando, por ejemplo, el requisito de ser profesional en medicina, farmacología, microbiología y otras carreras afines, con lo cual desde ahora podrá ser un profesional en cualquier disciplina, eso sí, con un posgrado en cualquier cosa y con una experiencia laboral entre 72 y 108 meses, es decir, entre 6 y 9 años. Modificación en los requisitos para director del INVIMA que llega tras 1 año y medio, sin director en propiedad para ese cargo, con Jenny Pereira como directora encargada desde el pasado 3 de enero por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 22 minutos. Desde ya y hasta el inicio de enero comienza el año escolar de los estudiantes del calendario A. Aquí estudia la mayoría de los niños y jóvenes en el país. Por eso quiero enfatizar en la necesidad de la educación emocional, ya que el proceso enseñanza-aprendizaje no puede limitarse al desarrollo de las habilidades cognitivas, sino que es necesario atender el proceso emocional que viven los estudiantes en la etapa concreta en la que se encuentran, porque la realización de las personas es integral. Ese reduccionismo para enseñar solo desde lo cognitivo se paga con esquizofrenias sociales, expresadas en grandes intelectuales infelices que no le encuentran sentido a la vida, o grandes empresarios que no resisten un análisis ético porque es de lo que menos saben y viven. Tengamos presente que según el Ministerio de Salud y Protección Social, el 44.7% de los niños y niñas en Colombia muestran indicios de enfermedades mentales y que el 2.3% padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Además, sabemos por distintos estudios que trabajar en la dimensión emocional de los estudiantes no solo permite que ellos tengan una adecuada gestión de todos sus impulsos, sino que puedan prevenir futuros trastornos. Tengo claro que las habilidades emocionales necesitan ser entrenadas para ser desarrolladas, que no basta con un buen discurso sobre cómo manejar las emociones, sino que es necesario realizar simulaciones controladas de la vida cotidiana, de esas que estimulan y que nos ponen al límite y que exigen desarrollar respuestas adecuadas. Luego se reflexiona lo vivido y se precisan los aprendizajes obtenidos. Por ello, creo en la educación experiencial desde la perspectiva de John Dewey, que creía que solo después de la aplicación de lo que se nos ha informado se puede realmente generar conocimiento. Se requieren técnicas para reconocer las emociones, para aceptarlas sin ningún miedo moral, para expresarlas asertivamente y dejar que ellas impulsen el proyecto de vida. Porque el proverbio chino tiene razón. Lo que oigo, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo aprendo. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 25 minutos, nos ponemos al día con los deportes. La Liga en Colombia se ha puesto en la jornada 1 actualizada. Ganó Santa Fe y lo hizo 1-0 frente al Deportivo Pasto en el sur, en Nariño. Hugo Rodallega al minuto 84 fue el encargado de marcar el gol para la victoria cardenal. El otro juego, que cerraba la fecha 1, terminó empatado a 0 entre La Equidad y Envigado. Es decir, en la liga, victorias de arranque de Santa Fe, Millonarios, Junior, Nacional, Once Caldas, Águilas Doradas, Jaguares y Fortaleza, el recién ascendido
de la Primera B. Ahora el fútbol en Colombia nos agenda porque mañana tendremos definición de la Superliga, juego de vuelta. Arriba está Junior 1-0 en la serie frente a Millonarios. A propósito de nuestro fútbol, hubo gala de Acolfutpro, es decir, la gala de los futbolistas para los futbolistas. Fue elegido como el mejor de la temporada Carlos Vaca, indiscutible, el líder goleador del Junior campeón. Y entre las damas, entre las mujeres, Catalina Usme con el América de Cali también recibió el galardón como la mejor de 2023. El equipo tipo de la gala, el mejor, el once ideal, con Montero en el arco, Puerta, Juan Pablo Vargas, Quiñones y Gabriel Fuentes en defensa. En el mediocampo, Daniel Torres, Macalister Silva y Daniel Cataño. Y como delanteros, Leo Castro, Carlos Vaca y Marco Pérez. A nivel internacional, segundo duelo de Messi en la temporada, en esa gira que lo llevará a Arabia Saudita. Perdió el Inter, que todavía no marca goles. 1-0 frente al Dallas. Jugaron Messi y Luis Suárez 64 minutos. El gol del partido lo anotó el colombo norteamericano Jesús Ferreira al minuto 3. Segundo amistoso de gira, no hay goles del conjunto de Miami y ahora va rumbo a Arabia Saudita. Jugará el 29 de enero frente al Al Hilal. Hoy tendremos preolímpico en Venezuela de fútbol. Colombia descansa. Brasil, que será nuestro próximo rival el viernes, se estrena frente a Bolivia y Ecuador, que nos ganó 3-0, se enfrentará a Venezuela. Y en el Australian Open, en el primer gran abierto de tenis de la temporada, Novak Djokovic, el serbio, ya se instaló en semifinales. Ganó en 4 sets, 7-6, 4-6, 6-2 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz. Esta es la 11ª ocasión en que Djokovic avanza a semis. Y ojo, enfrentó un rival adicional en la alta temperatura, 33 grados centígrados en Melbourne. Hubo una ola de calor, ayer estaba en 20 grados, hoy 33 grados acompañan a esta región del planeta. Djokovic espera o por Sinner, el italiano, o Rublev, el ruso, para jugar por el paso a la gran final. 7:27, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Por fortuna, los 6 incendios forestales que se presentaron en Bucaramanga y Girón fueron controlados después de varias horas por trabajo de bomberos y organismos de socorro, con el apoyo claro de soldados y la policía. La emergencia más grande, como usted lo dijo, se registró en el sector de bodegas de San Jorge, donde las llamas amenazaron con destruir locales comerciales ubicados en una zona industrial entre Girón y Florida Blanca. Allí las llamas, Néstor, alcanzaron casi los 3 metros de altura. La devastación es total de una montaña de unas 4 hectáreas aproximadamente. Además, en una reunión anoche realizada en la Gobernación de Santander, Néstor, entre los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, se tomó la decisión de mantener en la zona 2 helicópteros de los 7 que envió el gobierno nacional para ayudar a controlar los incendios en Ruitoque y Mogotes como medida de precaución si se presentan más emergencias en las próximas horas. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. El ministro de Salud de Colombia es el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Está en Tumaco esta mañana en el departamento de Nariño. Allá va el presidente Petro a mediodía. Señor ministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Ernesto. Ministro. Un saludo especial para todas y todos sus radio oyentes y sus colaboradores. Gracias, ministro. Quisiera preguntarle sobre esta teoría que usted soltó ayer en Bucaramanga de que hay que hacer otra tributaria para financiar la plata de la salud. ¿Cómo es, ministro? No, este gobierno ha sido el gobierno que más ha incrementado el presupuesto para salud. El año pasado terminamos en un aumento del 28% de presupuesto a la salud. Este año estamos por alrededor del 17% de aumento. Nunca había habido mayor aumento para la salud en toda la historia reciente del país.
Y por supuesto ha habido siempre permanentemente un dilema si los recursos alcanzan, si es suficiente no la unidad de capitación, de pago por capitación, la famosa UPC, que representa el 97% de todo lo que se le da a las EPS para que atiendan a todos los colombianos. A nosotros el año pasado aumentamos la UPC en un 16.26% y la inflación terminó siendo de 9.2%. Los estudios de acuerdo a todo lo que se hizo para mirar a ver cuál debería de ser el aumento este año, no nos dio sino el 6.7%. Y de todas maneras lo aumentamos hasta el 9.7%. E hicimos unas inclusiones que valen más o menos 2 billones de pesos, de los cuales los costos a nosotros no nos dan sino unos 600 o 700 mil millones de pesos. O sea que hemos aumentado la UPC por lo menos en 4.5 puntos. Eso representa en términos reales, casi 4 billones de pesos en términos reales, más para las EPS. Entonces, las EPS siguen con el tema de que no les alcanza y que no les alcanza. Entonces, si definitivamente no alcanza, y hacemos un estudio muy riguroso, para nosotros la UPC es suficiente, pero ya el presupuesto no da más, a pesar de lo que ha hecho el gobierno, de esos aumentos del 28% del año pasado el presupuesto de salud y este año el 17%, lo único que queda es que nos pongamos todos de acuerdo, un compromiso nacional, y entonces obtengamos más recursos, así como se hizo el 2 por mil y pasó al 4 por mil para salvar los bancos, o los impuestos a la guerra para la guerra, pero entonces, si no hay recursos suficientes y ya el gobierno no tiene más, pues no queda otra cosa más, sino que entre todos los colombianos entendamos que tenemos que sacar recursos de alguna manera. Y entonces la única posibilidad es una nueva reforma tributaria, porque la insistencia permanente de las EPS, pues ya pues ni siquiera se sale de la lógica, porque a nosotros no nos da las cuentas que ellos tienen permanentemente. Ministro, si hipotéticamente se aceptara la idea, si hubiese un acuerdo en el Congreso para tramitar una reforma tributaria con una destinación específica, que yo no sé si se pueda legalmente. Sí, es con una destinación específica, sí, por supuesto. Eso está prohibido, el 2 por mil fue para una destinación específica, ¿no es cierto? Fue para salvar los bancos, salvar inclusive a los particulares, a los privados, a los que más ganan últimamente. Usted le ve las utilidades que tienen. O sea, y cuando han devuelto ese dinero para nosotros, lo volvieran en menos intereses, lo devolviera en créditos populares para salvaguardar del gota a gota a los colombianos, pero no. O sea, los bancos se salvaguardaron, lo salvaron y nunca nos retribuyeron, ministro, absolutamente nada a los colombianos. Si hubiese eso, digamos, si legalmente no hubiese problema, que yo creo que sí lo hay, pero bueno, si se ponen de acuerdo el Congreso... No habría ningún problema, así como no hubo problema para la guerra. Mire usted que en Davos, hoy en Davos es importante tener en cuenta algo ha pasado desapercibido. Los mismos empresarios, o sea, todo el mundo dijo que era importante que los empresarios de una determinada cantidad de recursos y capital pudieran aportar por lo menos un 2% para poder salvaguardar la situación grave que se está presentando a nivel mundial en materia de cambio climático e inclusive en la lucha contra la pobreza y contra la falta de educación y salud del pueblo. Entonces yo creo que lo están haciendo otros países cercanos. Mire que acaba Ecuador, Ecuador de proponer que va a subir del 15 al 17% el IVA solamente para sostener la guerra que tiene ahora contra el narcotráfico. En Colombia, hasta donde yo recuerdo, ministro, las rentas de destinación específica están prohibidas, pero bueno, fuera de ese tema legal, que digamos eso es una anotación entre paréntesis. Si el Congreso se pusiera de acuerdo y se saca adelante una reforma tributaria solamente para financiar la salud, ministro, ¿usted, el gobierno, renunciaría a la idea de acabar las EPS? No, es que nosotros no estamos acabando las EPS. ¿Cómo no? ¿Por qué? No, de ninguna manera. Pero la reforma la están desfinanciando, ministro, y la reforma a la salud lo mismo de siempre. Lo único que le estamos diciendo es que no manejen el dinero, porque es que
están en este momento, usted se imagina, este año son 95 billones de pesos, casi la quinta parte del presupuesto nacional, se los entregamos a ellos anticipadamente, no le pagan a tiempo a las clínicas y los hospitales. Si fuera eso, no hay control sobre el dinero. Lo único que cambia de toda esta reforma es que las EPS no van a recibir el dinero, sino que directamente le vamos a pagar a los hospitales y a las clínicas y a los proveedores de medicamentos y de otros servicios. Eso es todo lo que cambia. El resto de las EPS siguen haciendo absolutamente todo. Yo estoy en Sanitas, voy a seguir afiliado a Sanitas. Todos los afiliados van a seguir afiliados a sus EPS. Vamos a trabajar conjuntamente con ellos. No estamos acabando las EPS. Estamos acabando ellos no son ministro, los aseguradores financieros. Porque todo lo que ha pasado en este país, que se quiebra una EPS, se quiebra una EPS y no paga. Eso es lo que ha sucedido. Han dejado un chorrero de deudas. No responden financieramente. Y hoy no están cumpliendo ni con patrimonio, ni con capital, ni con reservas. Hoy las EPS no cumplen con los requisitos para ser aseguradores financieros y ellos lo saben. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo, sigan haciendo el mismo trabajo, le vamos a pagar el 8% de todos esos 94 billones, 8 billones de pesos que les vamos a pagar por ayudarnos a manejar todo el sistema y vamos a trabajar de la mano con ellos, pero ustedes no pueden seguir siendo aseguradores financieros porque ustedes no tienen ni capital, ni tienen patrimonio, ni tienen reservas para poder manejar financieramente. Ministro, le suplico que me conteste esta pregunta para tener claro el panorama en qué están pensando. Si hubiese reforma tributaria para financiar el actual modelo de salud como está. No es para el actual modelo, si es que, mire, a nosotros... No, porque no puede ser reforma tributaria y fuera de eso cambiar el sistema de salud. Pero porque no, es que eso no tiene nada que ver. O sea, lo que estoy diciendo yo y he dicho supremamente claro es que a nosotros la UPC, la unidad de pago por capitación, que es el 97% de todos los dineros que reciben las EPS para atender la salud, es suficiente. Ellos siguen insistiendo que no. A nosotros con todas las medidas, los parámetros, las fórmulas de gobiernos anteriores, no utilizamos esas mismas fórmulas, a nosotros nos da de que es suficiente. Si mañana por alguna razón volvemos y nos sentamos, llegamos a un acuerdo que hay que gastar más, que hay que prestar más servicios, que hay que hacer una mejor cantidad de servicios, pues listo, habrá necesidad de tener más recursos, porque este gobierno no puede hacer más esfuerzos. Pero usted 27% ministro, este año, 27% todo el año pasado subió el impuesto de salud, el presupuesto de salud, 17% este año. Nunca antes haya habido una situación como esta. Ya no hay más recursos. Ministro, todos esos recursos tienen que utilizarse adecuadamente. Usted quiere reforma a la salud para tener más dinero, pero también... Pero también quiere reforma tributaria. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros no necesitamos más, y lo hemos demostrado claramente, que hay una situación supremamente importante y afortunada, que el señor presidente con la reforma tributaria permitió que el sistema general de participación aumentara de una manera muy importante, a tal punto que ese se duplicó. O sea que entre el año pasado y dentro de 2 años se triplica, pasa de 10 billones de pesos a 24 billones de pesos. Ese colchón es el que nos permite a nosotros asegurar que la reforma puede darse sin ningún inconveniente económico. Esa es la diferencia. Ahora, si mañana, por el envejecimiento de la población, una de las cosas que más hoy están diciendo las EPS, si las personas que hoy no tienen servicio, porque hay cerca de 22 millones de personas que no tienen acceso al servicio, entonces comienzan verdaderamente a pedir y a exigir sus derechos. Puede eso en el futuro tener una situación compleja porque no alcancen los recursos. Entonces habría necesidad de obtener más recursos, porque la población envejece, hay más crónicos, hay mayor atención, y hoy la mayor cantidad de los campesinos y las gentes humildes que dicen los barrios pobres de Colombia
y en las zonas de provincia de Colombia y especialmente en la periferia y en la zona rural, pues no tienen posibilidad de recibir esos servicios. Allá ministro, queremos llegar. Sí. Es decir, ministro, la situación obliga, sí, pues entonces habría necesidad de pensar claramente ministro, en una reforma para la salud. Sí, usted, es que yo le en vista, ayer hubo un evento en Bucaramanga del que estamos hablando y creo que fue de las pocas o de las primeras veces en las que usted se sienta con la gente de la CPS directamente a hablar a calzón quitado de la reforma. No, yo me he sentado. No, ministro, pues seamos sinceros. Las cantidades de veces. En esta ocasión no me senté con ellos, ellos lo único que hicieron fue ir y tomar y hablar. No, yo me he sentado con ellos, es de verdad dialogar, con tablero, pero no para buscar cambios en la reforma de la salud, y en eso hay que ser sinceros. En muchas ocasiones, ministro, con ASEMI, con Gestar Salud, con cada una, inclusive individualmente con diferentes, con las diferentes EPS. No, esto no es así. Pero una cosa es sentarse a tomar tinto, ministro, y otra cosa es sentarse a buscar cambios en la reforma de la salud. Tomar tinto, no. ¿Van a sentarse ustedes a aceptar cambios en la reforma? Tengo un tablero en el ministerio en donde tengo los 8 puntos sobre los cuales supuestamente teníamos alguna divergencia. Y cuando nos pusimos y nos sentamos a mirar en detalle, no quedamos sino con 2 puntos de diferencia. ¿Y van a seguir trabajando en esos 2 puntos, ministro? La aprobación en la Cámara no volvieron. Sí. Después han venido graneadamente uno por uno, vienen 2, viene 1, y a todos los he atendido. He atendido a ASEMI, a Gestar Salud. Unas veces vienen con ASEMI, otras veces vienen solos, pues los atiendo. Y seguimos conversando y charlando. No, aquí no hubo conversación directa. Aquí lo que hicieron fue exponer sus inquietudes. Además le cuento algo, muy diferente a las veces anteriores. Están más propensos a transformarse. La indicación que dieron las EPS, que no fue sino una sola EPS, no fue sino Sanitas. Pero fueron las agremiaciones. Salud. Y la propuesta que hay ahora es muy diferente, inclusive están aceptando entrar en el proceso y el mensaje que mandaron es que si hay que hacer la reforma y que están dispuestos que por lo menos a transformarse. Pero pueden sentarse para buscar acuerdo en esos 2 puntos. ¿El gobierno estaría dispuesto a cambiar en esos 2 puntos, a ceder? ¿El gobierno está dispuesto a ceder, ministro? No es que es que lo que hoy es el proyecto es muy diferente, y todo eso ha sido con el consenso de ellos y con el consenso del Parlamento. Hay algún partido político que dice a mí nunca consensuamos. No, sí consensuamos. Estuvimos de acuerdo. Lo que pasa es que hay otras cosas en la política que no son solamente el consenso de los puntos de una reforma. Hay otros consensos, otro tipo de cosas que entonces limitan esa situación. Pero yo me senté con Lilian Francisca, 12 horas, ahí al lado, ella al lado mío, con el asesor del Partido Conservador, y ellos estaban autorizados por el Partido Liberal, y llegamos a un consenso. Y después, cuando ya estamos en la reforma, dijeron hay que quitar 11 puntos, quitamos 9 y reformamos 11. Aquí nosotros hemos estado dispuestos al diálogo y al entendimiento. Sí ha habido consenso. Lo que sucede es que hay otras cosas por fuera de los consensos de la reforma que pues prefiero no omitirlos, porque eso le corresponde es al jefe de la política, que es el doctor Velasco. Ministro, lo de la reforma tributaria hay algo que no entiendo. ¿Por qué ha dicho el ministro de Hacienda que están pensando en una tributaria, como usted lo dijo ayer, pero que sería una tributaria para bajarle el impuesto a las empresas, no para subirlo? No. Y usted habla de poner a los empresarios a pagar más. Mire, ¿Cómo es al fin? Venga, le comento una cosa. Sí, señor. Cuando hicieron la reforma en el 2014, 2013, y entonces dijeron que ya los empresarios no pagarían por cuando tuvieran más de dos empleos. La caída del recaudo usted la puede ver, fue vertical, una caída supremamente grande. ¿Con qué compensó en materia de salud? ¿Con qué compensó? Porque entonces ya no se pagaba ni pagaban los empresarios. Eso fue una caída terrible. ¿Con qué se compensó? Con presupuesto nacional. Entonces ahí ha habido un desfase. Hoy
toda la salud, en su gran mayoría, en un 70%, casi en un 75%, lo está costeando el Sistema General de Participaciones y el presupuesto nacional, o sea que es del bolsillo de nosotros, porque cada día se ha tenido que ir incrementando el gasto sobre la base del presupuesto nacional, y con esta reforma, afortunadamente, con el Sistema General de Participaciones. Ministro, cuando usted dice... ¿Sabe cuánto contribuyó el año pasado el régimen contributivo? Apenas con 19 billones de pesos. 19 billones de 83.8 que se gastó en salud. O sea, cada día hay un esfuerzo mayor del gobierno nacional, o sea, pero del ministro, presupuesto nacional. Cuando usted dice se financia con el presupuesto y con plata de participación, es lo mismo. Es que el Estado, el gobierno no produce nada y todo lo que gasta el Estado es de impuestos. No, porque es que... Todo lo que usted dice, presupuesto y sistema de participación, todo es de impuestos. Es que aquí se ha dicho, es que nosotros los que trabajamos, los del régimen contributivo, nosotros nos pagamos nuestra salud. Resulta que eso es totalmente falso. Resulta que el régimen contributivo, o sea, de los que trabajamos, costó el año pasado 45 billones y nosotros no contribuimos sino con 19. O sea que el régimen contributivo está subsidiado por lo que debería de ser para el subsidiado. Eso es lo que quiero yo darle a entender. Vale. O sea, en este momento los que nos contribuimos, y eso obedece fundamentalmente por una disminución muy agresiva que se dio de beneficio en hace más o menos 10 años, un poco más, sobre la base de rebajar porque iba a haber mayores impuestos, y entonces le quitaron a los empresarios la posibilidad de pagar impuestos, sé que el contributivo y redujeron la posibilidad de que aquí haya una cosa más equitativa, y representa que a través del impuesto del IVA y a través fundamentalmente del presupuesto nacional es que estamos financiando la salud. Entonces, por eso yo considero que hay que mirar muy detenidamente cómo es que verdaderamente los que más tienen contribuyen más a la salud y los que menos tienen, pues menos van a aportar. Es que el régimen, porque ministro, ese debe ser la lógica de la posibilidad de que los empleos, de que los impuestos sean justos y equitativos. La única reforma últimamente que ha logrado aportarle más recursos a la salud es la que hizo el señor presidente Petro. En cambio, el acto legislativo número 1 del 2001 que hizo el señor Pastrana, y por en el 2001 era para quitarle salud, era para quitar educación y era para quitarle a los servicios. Entonces, aquí hay que volver a retribuir lo que verdaderamente deberíamos de haber tenido hoy. Si se hubiera mantenido lo que fue la reforma de 1991, que contemplaba fundamentalmente darle prioridad a la salud, a la educación y a los servicios públicos, hoy no tendríamos los problemas que tenemos de no atención a educación y tendríamos una salud mucho más fortalecida, con mucho más recursos. Ministro, esa es la realidad. El régimen contributivo pone menos que el régimen subsidiado, porque en el régimen contributivo está el desempleo y está la informalidad. Yo lo que estoy diciendo es que el régimen contributivo no se financia solo, como algunos dicen. El régimen contributivo hoy está subsidiado por todos nosotros. Lo que estoy diciendo es que el año pasado se gastaron 45 billones de pesos en el régimen contributivo. Son los que más reciben impuestos máximos, son los que más reciben una UPC mayor, pero resulta que esos 45 billones nosotros no contribuimos sino con 19 billones. El resto sale del presupuesto nacional, sale, ministro, de los impuestos que todos los colombianos pagamos. En este momento... Entonces no podemos tener, si estamos subsidiando al contributivo, no podemos tener, por ejemplo, un régimen contributivo que tiene casi 2 billones de pesos de UPC, mientras que no tenemos sino 1.300.000 para el régimen subsidiado. Sí. O sea, por eso en la reforma lo que queremos es que se acabe esa situación que me parece totalmente ilógica, de que tengamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿No es cierto? Señor ministro, bueno, el acto... me están llamando aquí que hay una reunión ministro, de ministros y me toca que retirar. Déjeme el último minuto, bueno, ministro, por favor. A estas alturas, como estamos hablando de plata, el acto de ayer, ministro, fue el relanzamiento de la reforma a la salud. Este año volvieron las discusiones a la reforma a la salud. Usted sabe, es una audiencia para continuar el ministro, proceso. ¿Usted sabe cuánta plata nos va a costar la reforma a la salud? ¿Ya sabe la cifra? Entre en la comisión primera, la comisión séptima del Senado. Ministro, le pregunto,
antes de que se me vaya, ¿ya sabe cuánto vale la reforma a la salud? ¿Cuál es el presupuesto que se necesita? Sí, eso lo presentó el ministro de Hacienda. Lo que pasa es que hasta que no termine el ministro de Hacienda, la discusión, pues no podemos tener las cifras exactas. No, por eso, pero ministro, ¿cuánta plata se necesita? Usted no puede tener cifras exactas porque usted no sabe en qué va a terminar. Por ejemplo, hay una cosa muy hermosa, que no fue de nosotros, eso fue de todo este consenso, que representa un aumento en los costos y que tiene que ver con que toda mujer en Colombia que no tenga trabajo y que tenga maternidad, se le va a pagar medio salario mínimo durante los 3 meses de maternidad. Me parece que eso es una cosa muy hermoso, ministro, pero eso es plata. Hermosa. Por eso le pregunto, puede costar unos 800 mil millones de pesos. Quién sabe, que no sabemos en el transcurso de estas discusiones qué otras cosas más puedan ser presentadas por el Parlamento. No, porque ahora entramos en el yo sé que esto puede cambiar, y los senadores pueden tener algunas ideas que puedan ser importantes para ponerle y que puedan tener algún tipo de costo. Entonces, pues no está en definitivo, por eso no puede presentarse ni decir esto vale tanto o no vale tanto. Se ha especulado que los CAP, que los CAP no se van a construir en un día. Los CAP se construyen en 10 años y la gran mayoría de los CAP son hospitales pequeños en los 1022 municipios de quinta y sexta categoría que hay en Colombia, y casi todos tienen un hospital que es un CAP. Entonces, lo que necesitamos es mejorarlos, pero es decir, ministro, o poderlos construir nuevos, en fin. Es un trabajo para realizarse en los próximos 10 años. Tal y como está diseñado el proyecto de reforma a la salud, me da pena, pero es que ya me toca que retirarme. Vale. De todas maneras. Muchas gracias a usted. Muy amable, ministro. Gracias. Muy agradecido. Gracias, señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El ministro está en Tumaco. Felipe, sé que tiene actividad. Quería la cifra porque está relacionado. Habla de una nueva reforma tributaria, pero no sabemos cuánto vale la reforma a la salud. Yo no sé si estoy equivocado, Felipe, pero para saber cuánto hay que recaudar deberíamos saber cuánto vale la reforma a la salud, ¿no? Mi interpretación es que lo que dice el ministro sobre la reforma tributaria es una forma irónica de responderle a los empresarios y a las EPS, porque aquí en la entrevista dice que el gobierno tiene divinamente cuadradas las cuentas de la reforma. Es decir, él lo señala ayer porque obviamente insiste en su postura crítica en contra de las EPS y en contra de los gremios, y dice, bueno, si no hay plata, entonces vamos por una tributaria para que ustedes mismos de sus bolsillos paguen creo, lo que falta del sistema. No creo que las cuentas estén muy claras. Pero yo tampoco creo, pero eso es lo que dice él. Bueno, el ministro de Salud esta mañana. Pero es el mundo al revés, ¿no? Porque el ministro de Salud, ¿qué hace hablando de una reforma tributaria cuando el ministro de Hacienda está diciendo que sí, pero que no, que hay que mirar, que no sé qué? Es el mundo al revés, pero que arrancan Felipe, con unos ataques de repentismo político. Y cuando Felipe, no se equivoque, Felipe, esto no es repentismo político. El gobierno está pensando en serio en otra reforma tributaria, y no para financiar el actual modelo de salud, sino para fondear, para conseguir la plata para el nuevo modelo de salud que quiere, que como usted se da cuenta está lleno de concesiones y lleno de nuevos gastos, entonces se necesita plata. ¿Cuánta plata? Eso no nos lo dijo el ministro, eso no lo saben todavía. Pero cuando usted le dice, y lo dice Ricardo, y como casi todos inferimos, la propuesta de una reforma tributaria lo que implica es que el gobierno no tiene recursos para hacer la reforma a la salud, que no solamente es una queja de las EPS, ¿no? Digámoslo, Néstor, con toda la claridad. También es la misma queja de la Academia Nacional de Medicina, también es la misma queja de los colegios médicos colombianos. Todo el mundo dice, no hay plata con qué financiar la reforma a la salud. Y claro, Aurelio, se le chispotea a Jaramillo. Aurelio, perdóneme, digo esto, no le pude preguntar al ministro sobre la carta de hoy de los 20 exministros de salud y exviceministros que le están diciendo al gobierno, ojo, que estamos a punto del colapso en salud. Esto no es un tema menor. Si usted está en su casa, si usted va en su carro, si está en su trabajo, lo que está en juego es el modelo de atención, que dentro de poco es la alerta que se está encendiendo hoy. ¿Y eso? No vamos a tener cómo sostener el actual modelo de salud en Colombia. Y ahí viene el debate. ¿Culpa de quién? Claro. Y entonces a él se le chispotea en Bucaramanga el temita de la reforma tributaria, porque en el fondo sabe que esta reforma en el largo plazo, como está concebida, no es sostenible. Y aquí sacó un recurso sobre el que me parece importante
hacer claridad. Señor. Dice, no, si es que el gobierno de Petro pasó por la vía del Sistema General de Participaciones de 10 billones de pesos a 24 en el presupuesto. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí lo que hay es lo siguiente, Néstor. El artículo 357 de la Constitución rige los recursos que se envían a municipios y departamentos por el Sistema General de Participaciones. Y ese artículo dice, el 357, que cuando se venció el acto legislativo del año 2016, a partir de entonces lo que se manda a municipios y departamentos es el promedio de los últimos 4 años de los ingresos corrientes de la nación. Entonces, claro, para el 2024 eso va a aumentar. Claro, aumenta porque los ingresos corrientes de la nación aumentaron por la reforma tributaria, pero esa no es la discusión. La discusión es si la reforma tributaria y la reforma a la salud van a poder estar alineadas, cuando no va a ser así, porque hoy crece en esa cantidad, pero en la medida en que pasa el tiempo, en el mediano plazo, en 1 o 2 años, esa misma bolsa no va a seguir creciendo los ingresos corrientes de la nación y ahí va a pinchar la reforma a la salud. Todo es un enredo de platas que no hay claridad sobre lo que esa es la definición del ministro de qué bolsillo está saliendo la plata, pero al final la plata que llega a todos los bolsillos, a todos los del gobierno, es vía impuestos. Claro, Néstor, pero también hay un rosario de quejas contra las GPS en esas declaraciones que precisamente dieron origen a esta entrevista, y dice, las GPS no están cumpliendo con los indicadores financieros. Pues claro que no están cumpliendo porque no les alcanza la plata de la UPC, pero además porque les deben 2.5 billones de los últimos 3 años de lo no PBS. Aquí lo dijo Ana María Vesga, la directora de ASEMI. Nos están debiendo 2.5, les están secando y le están drenando los recursos a las GPS para asfixiarlas, que no cumplan y después las demandan, como efectivamente las demandaron. Exactamente, Néstor, mire. Es una tragedia para asfixiar el sistema de salud. Diagnóstico sobre la salud, Andrés. El verdadero contexto de esta discusión es ese, Néstor, ¿se acuerda del chu del presidente Petro en una entrevista? Esa era la idea de que en algún momento durante su gobierno, este era era que las EPS iban a empezar a quebrarse como en cadena, ¿no? Empiezan, esta era la idea de que sí, de que las EPS, porque según el presidente y según el ministro, etcétera, y según la exministra en ese momento, las EPS son inviables, etcétera. Lo que están haciendo con esta discusión, Néstor, es ambientar ese momento que si seguimos como vamos va a llegar más pronto que tarde. Es decir, en el momento en que las EPS empiecen a tirar la toalla y a decir ya no puedo más, no me alcanzan los recursos, esta UPC que me aumentaron no alcanza, más lo que me deben de otras cosas, etcétera, etcétera, el ministro y el presidente y el gobierno van a salir a decir lo que acaba de decir el ministro hace unos minutos aquí, que ¿cómo así? ¿De qué se están quejando? Los recursos alcanzan, nunca habíamos aumentado tanto el presupuesto. Eso no es otra cosa, insisto, Néstor, que ambientación de ese momento que lamentablemente, de acuerdo con lo que yo he leído de muchos expertos que no son de las EPS, son analistas independientes, algunos de ellos son profesores universitarios, lo que están diciendo es que ese momento va a llegar más temprano que tarde porque el gobierno deliberadamente lo está provocando. Y adivine quién va a sufrir cuando ese momento llegue. No todos, padre. Bueno, ese es el tema. Todos, los seres humanos, claro. Todos los colombianos vamos a sufrir si colapsa el sistema de salud. Sobre que eso. No es ideal, pero pues tampoco es lo que pretende hacer creer el ministro Jaramillo y el presidente Petro, que es el peor del mundo, que eso es el desastre. Es que entonces lo que están haciendo es secuestrando al sistema de salud. De que tenemos el peor sistema de salud del mundo. Felipe le iba a decir, un oyente sobre la observación del padre Linero, una pregunta. Felipe, dígame. Yo no sé, me parece una buena pregunta. El gobierno quiere acabar con las EPS o con el actual modelo de la EPS, ¿cierto? Llevándose el tema de la intermediación, les quitan la unidad de pago por capitación, básicamente los dejan sin funciones, quedan otra cosa. El aseguramiento. Sí, claro, se acaba el modelo sin de plata aseguramiento. Los deja. Felipe, la pregunta del oyente es, si se acaba, y me lo pregunta con nombre propio, la EPS Sanitas, ¿qué pasa con la prepago de Sanitas, con Colsanitas?
No sé, yo supongo que una cosa, acabar la EPS supone el encarecimiento también del sistema prepago. Seguramente, pero la reforma hasta donde se conoce no se mete con las prepago. No, porque eso es un modelo de medicina prepagada. La privado, sí. Pues porque eso es medicina privada. Pero si hay consecuencias, si hay efectos colaterales. Entonces, aquí varias cosas jugando de manera colateral y simultánea. Por un lado, la decisión del gobierno de refaccionar, de reactivar los famosos centros de salud en el país. Esa es una pata importante. La otra pata de la historia es la de, vía acto administrativo, revivir algo que hizo el presidente Petro siendo alcalde de Bogotá, que en el papel se lee muy bien, que ese saluda a su barrio, supuestamente medicina preventiva, equipos de 8 personas, que van a las zonas más apartadas, pero aquí vienen varias cosas. Uno, que la mayoría de quienes están ahí no son médicos, que no tienen la capacidad de formular, sino simplemente de hacer una consulta, con el riesgo de que se politice el sistema, con un pago muy superior al que pagan algunas clínicas y hospitales, y ahí quitarían talento, pero además lo que usted dice, con un costo adicional que puede estar cercano a los 5 billones de pesos. Abro opiniones sobre el modelo de salud, sobre la